Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad haremos un repaso de un acontecimiento histórico muy importante y bastante conocido, que tiene que ver con la República de Corea, Corea del Sur, y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Estos dos países han estado en conflicto bélico desde que se separaron allá por 1948, manteniendo una relación de guerra y de constantes discusiones por el control de todo el territorio. Desde ese año están separadas por su frontera en el famoso paralelo 38. Pero veamos cómo comenzó todo esto. Aunque lo que ahora es el sur, en Seúl siempre fue la capital de la provincia durante 600 años aproximadamente, desde la dinastía Joseon entre 1392 y 1910. Desde 1910 se dio lugar a una invasión general japonesa en la península de Corea por motivos netamente económicos. Los japoneses buscaban tierras gratis o a precios muy baratos para sus agricultores y pescadores, y eso es lo que hicieron en la península de Corea. La explotación era tan grande que casi todo el arroz era enviado a Japón, mientras los coreanos sufrían una serie de escasez de comida. Las condiciones de vida de los coreanos bajo el dominio japonés pasaron a ser miserables. La ley colonial japonesa estimuló el aumento del nacionalismo dentro de los coreanos reprimidos. El 1 de marzo de 1919, 33 patriotas coreanos se juntaron en el Parque Pagoda de Seúl para proclamar la declaración de independencia. Esto reavivó el movimiento por todo el país pidiendo el fin del colonialismo japonés. Pero este movimiento fue reprimido brutalmente por las fuerzas militares japonesas con la pérdida de miles de vidas coreanas. Y aunque con el paso de los años los japoneses intentaron imponer su cultura, los coreanos audazmente lograron mantener su identidad. Pero pasadas varias décadas llegamos al tramo final de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de agosto de 1945, solo 2 días después que en Japón explotaran las bombas atómicas, la Unión Soviética lanzaría la Operación Tormenta de Agosto, iniciando la guerra contra Japón. Las motivaciones de Stalin eran por revancha, por haber perdido anteriormente contra Japón, y la Unión Soviética, ahora más reforzada, quería recuperar en su totalidad algunas islas alrededor de Corea, las cuales habían cedido a Japón tras su derrota en la guerra ruso-japonesa. No pasó mucho tiempo hasta que las tropas soviéticas arrasaran la península. Ayudadas por soldados de la República Popular de Mongolia, penetraron en Corea, donde colaboraron los partisanos comunistas, como fue el caso del muy conocido Kim Il-sung, un opositor al imperio japonés que había estado exiliado en China y ahí se había convertido al comunismo, y por ello no dudó ningún momento en apoyar a la Unión Soviética. En este contexto ya se podría hablar de la Guerra Fría, de la lucha de Estados Unidos contra la expansión del comunismo. El presidente Harry Truman estaba bajo una fuerte presión interna, se le criticaba como demasiado suave contra los comunistas, pero el conflicto en Corea se aprovechó para poner en marcha la nueva doctrina Truman, la cual abogaba por eliminar el comunismo en cualquier lugar que éste intentara expandirse. Por lo tanto, los estadounidenses desembarcaron en Corea del Norte en la llamada Operación 40 Lista Negra, evitando así que caiga en manos soviéticas del todo. Estos habían comenzado la guerra desde el norte. Previo a ello, el 10 de agosto de 1945, el gobierno estadounidense, que todavía no había desplegado sus tropas, ordenó que se delimitara las 2 zonas de ocupación y eligió la demarcación a lo largo del paralelo 38, que fue aceptada de inmediato por los soviéticos. Esta división fue propuesta por primera vez como una línea divisoria por Corea en 1902, cuando Rusia intentaba controlar toda Corea, mientras Japón dominaba el territorio. Desde ese tiempo se propuso dividir a Corea en 2 partes de acuerdo a su esfera de influencia. Aunque no hubo un acuerdo, pero los estadounidenses retomaron esa propuesta y la hicieron cumplir, y así se dividió desde 1948. Con la influencia militar de Estados Unidos, Corea del Sur se constituyó y fue nombrado presidente el líder político exiliado de derecha, Syngman Rhee. Pero la guerra continuaba. El 25 de junio de 1950, las tropas norcoreanas atravesaron la frontera con el apoyo de los soviéticos, avanzando rápidamente hacia el sur y arrasando prácticamente a todas las fuerzas surcoreanas hasta Pusan. La respuesta de Norteamérica fue prácticamente inmediata. Washington pidió la ayuda a la ONU, entonces Estados Unidos lideró la fuerza del sur para combatir a los norcoreanos. Las cosas habían empeorado en la región con el triunfo de la Revolución Comunista de Mao Zedong en China el 1 de octubre de 1949, que se convertía en un fuerte aliado de Norcorea y los soviéticos. Pero la ONU, que ofrecía apoyo de 15 países y Estados Unidos a la cabeza, rápidamente recuperaron todo el territorio perdido usando el bombardeo a gran escala de cualquier ruta, centro logístico o núcleo de Corea del Norte. Con el uso masivo de todo el armamento a su disposición, el 19 de octubre, tras intensos combates, su progresión hacia el norte fue positiva y lograron tomar la capital, Pyongyang.
Pero para mala fortuna, el 16 de octubre China decidió intervenir e hicieron alianza con los soviéticos y contraatacaron, pusieron en peligro todas las líneas de abastecimiento con las que contaban los norteamericanos y el ejército de la ONU. Tuvieron que retroceder. El norte, con refuerzos, logró tomarse otra vez la capital surcoreana de Seúl el 4 de enero de 1951. Como medida extrema en ese momento, el general MacArthur propuso el empleo de la bomba atómica contra China, pero el presidente Harry Truman y el Congreso reaccionaron alarmados porque eso desataría el enfrentamiento nuclear directamente con la Unión Soviética. Pero la guerra tomó otro curso luego de esto. Los soviéticos dijeron que podían detener la intervención en el conflicto y comenzaron a proponer que ambas Coreas coexistieran en un sistema de dos gobiernos. Eso llevaría a la guerra a un empate militar. Y esto dio la apertura a negociaciones que concluirían en julio de 1953. Todo esto con la firma del armisticio de Panmunjom y porque la muerte del líder soviético Stalin había influido muchísimo a bajar la intensidad de la guerra. En este tratado se acordó una nueva frontera que serpenteaba en torno a todo el paralelo 38 y se sigue manteniendo hasta la actualidad. Este conflicto, curiosamente, se vieron involucrados las actuales tres potencias militares: Rusia, unida con China contra los Estados Unidos y las alianzas europeas de la ONU. En marzo de 1953, después de muchos ataques intensos, el apoyo del sur estudió la posibilidad de atacar los campos de cultivos, más o menos 422.000 acres de plantaciones de arroz, ubicadas mayoritariamente en Pyongyang. El objetivo era generar escasez y que ésta creara la necesidad de importar alimento desde China, sobrecargando así las rutas de transporte terrestres, así como también desviaría las tropas para que se usaran en reparaciones de logística y seguridad. Y para intensificar más, desde el 26 de mayo de 1953, cazabombarderos F-84 Thunderjet atacaron varias represas provocando inundaciones en pueblos y campos de cultivo y funcionó. Tales pérdidas amenazaron a varios millones de norcoreanos con el hambre, pero el norte logró sobreponerse a las necesidades con la asistencia de emergencia de China y la Unión Soviética y otros países socialistas que lograron evitar la hambruna generalizada y poder continuar con la guerra. Se calcula que Estados Unidos bombardeó Corea con aproximadamente 635.000 toneladas de explosivos e incluso se llegó a utilizar 33.000 toneladas de napalm, esto como armamento no convencional. Dicho químico es un agente incendiario, un combustible altamente inflamable que calcinaba rápidamente cualquier contacto con un ser vivo. Es difícil dar cifras exactas, pero se calcula que murieron aproximadamente 3 millones de personas durante la guerra, en su mayoría civiles, más de la mitad. Catalogada como una de las guerras más sangrientas del siglo pasado y que las consecuencias todavía se pueden ver en pleno 2022, pero con la firma del armisticio se llevó el cese de los ataques, pero no se firmó ningún tratado de paz. El nuevo presidente estadounidense, Eisenhower, elegido el 29 de noviembre del 52, prometió en su campaña viajar a Corea para buscar la paz y finalizar el conflicto. Cuando se detuvieron los enfrentamientos, cada Corea siguió su rumbo distinto. En Corea del Sur, Syngman Rhee gobernó de forma autoritaria hasta 1960, cuando al destaparse un fraude electoral incluso tuvo que huir del país. Pero con el paso de los años, Corea del Sur recuperaría su libertad ciudadana y mejoraría su democracia, tanto que hasta la actualidad sigue siendo un ejemplo de desarrollo. Un caso completamente distinto en Corea del Norte. Kim Il-sung continuó gobernando hasta que murió el 8 de julio de 1994, siendo sucedido por su hijo Kim Jong-il, todos de tendencia autoritaria y fomentaban el culto a la imagen y una especie de secta hacia el supremo líder, que dicha imposición perdura hasta hoy con Kim Jong-un, el tercer dictador que ha heredado el poder en Corea del Norte. La guerra duró solo 3 años, pero nunca se firmó la paz. Ha habido enfrentamientos fugaces a lo largo del tiempo, desde 1999, 2002 e incluso 2010 y 2013. Pero quizá la tensión más llamativa y más sonada a nivel internacional fue en 2017, cuando Corea del Norte, con su programa nuclear, lanzó fuertes amenazas a los Estados Unidos y al entonces presidente Donald Trump. Este nunca le tomó nada en serio las amenazas a Kim Jong-un, al grado de llegar personalmente a la frontera entre el norte y el sur. Trump ingresó por breves momentos a territorio norcoreano en junio de 2019, siendo el único presidente estadounidense en hacerlo, y hasta saludó al dictador Kim con un fuerte apretón de manos. Las conversaciones para celebrar el armisticio comenzaron en 1951 y se logró poner fin a los combates únicamente, el 27 de julio de 1953. En 3 días ambas partes retiraron sus tropas para situarse a un mínimo de 2 kilómetros de la línea de alto al fuego. Pero los firmantes del acuerdo para poner fin a las hostilidades fueron los jefes del comando de la ONU, el ejército norcoreano y las tropas chinas en la península de Corea.
Corea del Sur no fue de los firmantes y el acuerdo dice específicamente que no es un tratado de paz. No hubo contacto oficial entre los gobiernos de Corea del Norte y del Sur hasta 1971. En el 91, sin embargo, las tensiones se habían relajado lo suficiente como para que Pyongyang y Seúl firmaran un acuerdo básico entre el norte y el sur, que decía que la reunificación era el objetivo de ambas partes, pero de acuerdo con el Departamento de Estado, los crecientes programas de armamento nuclear de Corea del Norte y la muerte de su eterno líder Kim Il-sung en 1994, con la agitación política en el sur, provocaron nuevas tensiones. Sin la firma de Corea del Sur no hay tratado de paz en firme, por lo tanto se puede decir que la guerra sigue activa. Y es por eso que la península de Corea, aunque históricamente ha sido siempre un solo país, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sigue estando fuertemente dividida, fuertemente custodiada y técnicamente en guerra. Muchísimas gracias a los que apoyan siempre este contenido. Los que no son parte de la comunidad pueden sumarse. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.